Bueno, yo soy Sabu, mi nombre real, por así decirlo, es Alex Agüero. Yo soy artista acá de Río Gallegos, tengo 18 años. Yo el movimiento lo conocí en el 2014, me metí a lo que son batallas de gallos. Empecé viendo una batalla de Sony versus de Toque en ese año y bueno, me lo había mostrado un amigo y yo, no sé, me metí a ese ambiente y empecé a ver y fue algo que hasta el día de hoy todavía me tiene como loco y todo el día pegado a la pantalla viendo cómo se matan y bueno, eso fue lo que me hizo conectarme después a lo que es la música. Todo por ese ambiente, digamos, donde hay mucho músico y mucho artista que eh, es más de meterse en la movida de batallar y tirarle al otro, pero bueno, ahí fue mi conexión con ese mundo. Lo primero que hice en el movimiento fue meterme a las batallas, que en ese tiempo estaba pegando un montón, que fue por ahí en el 2017, 2016, yo con 14, 15 años. Eh, y era raro porque yo ya sabía freestylear sin haber freestyleado nunca. Solamente con haber visto un montón de batallas ya andaba en esa de saber lo que tenía que hacer. Y bueno, ahí fue mi primera vez batallando y así fue como me metí. Así que sí, lo primero que hice fue meterme al ámbito de batallar y recién en el 2018 por ahí empecé a hacer mis propios temas. Y bueno, mi música no tiene un límite, puedo hablar de cualquier cosa, puede ser algo mío, como puede ser hablando de una temática en especial. Depende del mood que yo tenga ese día y en ese tiempo. Es todo lo que conecta toda mi música, es lo que es inspiración, porque si no estoy inspirado no puedo hacerla. Y, y bueno, lo que más hago últimamente es trap, porque es lo que más me está moviendo, pero en su tiempo lo que hacía era mucho boom bap y llegué a hacer jazz, llegué a hacer lo-fi y un montón de cosas más allá de lo que se escucha, así que nada más. Y mis letras más conocidas hablan del típico nene triste, digamos, que no sabe para dónde encarar. Aunque la mayoría de mis letras hablan de lo que yo hago, de cómo me manejo, de por dónde ando y cómo me siento. Por más que hayan temas en lo que por ahí trato de hablar más lejano a lo que soy yo, más que nada por un tema de que es algo que tiene que llamar la atención o no. La mayoría de mis temas habla de cómo me siento, puede ser que esté súper contento como puede ser que esté triste y bueno, de ahí sale todo, digamos, de el sentimiento que tenga. Eso es lo que tiene mi letra, es pura naturalidad, nada más. Yo el autotune siento que es una herramienta demasiado importante hoy en día y no sé cómo habrá sido en toda la historia, ¿no? Pero el autotune fue una salvación para muchos artistas que capaz nunca se animaron a cantar o algo así. Yo siento que el autotune lo que hace es no dejar a todos esos artistas que se queden atrás en el tiempo y no poder, qué sé yo, entonar porque les da miedo que se escuche desafinado o porque directamente no escucharon, no nacieron con el don de tener esa voz que diga, bueno, voy a romper todo. Entonces el autotune es una herramienta que te ayuda, hay gente que lo usa y sabe cantar. Yo uso autotune y a veces no uso. He ido a clase de canto, sé freestylear en la plaza y es como que sé que puedo hacerlo bien igualmente, entonces no es algo que me moleste. Lo único que me molesta por ahí es que hay gente que usa autotune y lo usa mal y yo siento que si vos usás autotune no se te puede escapar una nota, por ejemplo, o escucharte mal. Es una herramienta súper importante que ayuda a toda la escena, digamos, así que lo banco a muerte. Yo siento que hacer el videoclip de un tema o hacer ya sea una sesión de foto para la portada de presentaciones, la etapa final que es como, es lo que, es lo último, digamos, estuviste, qué sé yo, ya sea un mes con un tema que estuviste trabajando a muerte, con el instrumental, con todo lo que vos querías transmitir. El videoclip es lo que te ayuda a sacarte todo así. A mí filmar es algo que me encanta, yo edito mis videos, yo los filmo y y es como la etapa final de, bueno, esto es lo que vamos a mostrar, esto es lo que vamos a presentar a la gente, así que hay que romper todo y hay que transmitir lo que vos estás sintiendo ahí. Así que yo siento que con lo audiovisual, por suerte, me llevo muy bien y me encanta filmar, me encanta grabar, me encanta hacer todo eso, digamos.
Hay dos videos que a mí me marcan que son uno, se llama Broken, digamos, de un tema, que lo grabé y dije, qué frío que hace, voy a sacar todo y voy a demostrar que estoy cagado de frío en el video y fueron formas de transmitir. Como hay otro que es Viernes, por ejemplo, que tenía cámara y todo, pero lo quise grabar con celu para demostrar a la gente que puede grabar con un celu. Muchos me escribían ahí, no tengo cámara, yo qué puedo hacer. Y yo, amigo, usá celu, mirá, yo voy a subir un tema con celu. Agarré ahí, filmé el tema con el celu, le puse un filtro como cualquier persona y salió una peli, no sé cómo, pero hermoso, así nomás. Y lo que hay que mejorar en la escena son muchas cosas. Por ahí hay mucha gente que acá habla y no es así. Gente que no se ayuda, gente que está en una nube y no puede aceptar una crítica. Por lo menos con mis amigos y con los artistas que yo comparto todos los días, por suerte nos mandamos todos los temas que hacemos y nos decimos la verdad, nos decimos, esta parte no me gusta, amigo, esta está terrible, esto me gusta, esto tiene video, esto no, esto es para otro lado. Hay muchos artistas acá y bueno, yo creo que eso, de confianza entre nosotros, poder aceptar si uno hace las cosas bien o no. Y nada más, y ser uno mismo, siempre, siempre, y ser compañero, nada más, humildad y nada más. Yo tengo algo ahí en mi mente así grabado, que fue cuando grabé mi primer tema, que se lo mostré a mi vieja en el auto, y bueno, a mi viejo, y no me dijeron nada, literal, no me dijeron nada. Y tardé en darme cuenta que era porque era un asco el tema y era lo peor que había hecho. Pero tampoco le vi como, no le vi tipo el querer hacerme sentir mal y decirle no me gusta, hijo, ni nada de eso, sino que lo escucharon y me dijeron, está bueno, ¿viste? Igual que mis amigos me decían, no, amigo, está muy bueno, bien ahí, no sé qué, y me veían que yo tenía muchas ganas, hasta que un día no lo saqué más y dije, voy a grabar otra cosa, que fue cuando me puse las pilas y fue con un productor de verdad, digamos. Y ahí hice un tema que era muy diferente y ahí fue que, no sé, hasta el día de hoy mi familia me sigue bancando. Más que nada porque yo les demostré cosas que he hecho, digamos, y como que siento que pueden darse cuenta que capaz es lo mío. Y bueno, mis amigos igual, por ahí tengo como una confianza con ellos que cuando me miran así me dicen, Sabu, Sabu, y yo digo, pero no me digas así, si vos sos mi amigo hace 5 años que me andás diciendo Sabu. Y me siguen diciendo así, y bueno, es un descanso de todos los días, pero bueno, creo que todos están felices por cómo me está yendo. Un sueño que yo quiero cumplir es, eh, no sé, ver a mis amigos y a mi familia y decirles, miren, estoy haciendo lo que ustedes me vieron todas las noches, todos los días. Hay días que no he salido, perdí mucha etapa de mi vida, no he salido a las jodas que he tenido que salir. eh, He sido irresponsable en un montón de momentos y capaz algún día, no sé, se dé el fruto de todo lo que yo hice y decirles, miren, acá estoy, por esto sacrifiqué un montón de cosas y bueno, perdón por no haber sido lo que tendría que haber sido, pero fue un sacrificio que tuve que hacer para poder cumplir todo esto. Ese es mi sueño más grande, nada más. Bueno, yo de la movida actual, yo creo que la persona que llegue lejos va a ser la persona que sepa cómo manejarse, que se preocupe, que le dé el trabajo, porque hay mucha gente acá que por ahí es más manija, le gusta subir temas a las 3 de la mañana o que nadie lo escuche, y en realidad capaz que es una contra para vos, porque capaz si te fijas un poco más el horario, te fijas cómo lo puedes presentar, termina siendo algo mucho más grande y lo dejas crecer de una forma que te hace llegar más lejos, por así decir. Yo creo que la persona que tiene futuro acá va a ser la persona que sepa eh, cómo ser con la otra gente, cómo ganarse un respeto y un público. Eh, no sé, a mis amigos sinceramente los veo con mucho futuro, más allá de que alguno no haga música ya o haga mucho menos, yo siento que si le siguen metiendo en algún momento se les va a dar porque es la ley, así es el destino. Así que yo siento que, no sé, gente de acá que puede, para mí, tener mucho futuro son, no sé, French Gabbana, que estuvo en la primera temporada, FPV, no sé, Gianel.
Dolly Slime, gente de acá que yo escucho una banda y bueno, y después todos mis amigos, Z, MTK, Najo, que tan famosos, yo siento que son gente que suena muy, muy fuerte y no tienen que parar nunca. A mí la pandemia me afectó de una forma impresionante. Mucha gente lo ve como un aprendizaje para el humano, así, de esta forma aprendemos a cuidarnos y no sé qué. Y yo siento que no le veo nada bueno a la pandemia. No es que le vea tipo, hay que ver el lado bueno a la pandemia porque así nos damos cuenta quién nos gobierna o en lo que hace el ser humano. Y yo siento que en realidad no tiene nada bueno la pandemia porque nos saca lo mejor que tenemos, que es la libertad de poder andar con quien queramos, poder dar un abrazo a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Y a mí la pandemia me sacó mucho de ese tiempo, me sacó inspiración, me sacó ganas, me sacó eh, ya sea hasta amistades, por así decir, y me sacó por ahí la última etapa de mi juventud, que fue cuando cumplí 18 años, yo lo cumplí en pandemia y fue un bajón para mí, pero siento que no es necesario aprender de esa forma, así que no rescato nada bueno de la pandemia, siento que, no sé, quiero que termine ya y que hay mucho artista acá que por la pandemia no puede subir, así que siento que es ultra necesario que termine y Gallego va a hacer otra cosa cuando termine todo esto. Me llamo Leandro, tengo 24 años, mi XD es Dogore. Es un basado entre el perro y el gore, se junta Dogore. Ese es mi X. El estilo que más me baso es una mezcla del gore con el graffiti y caricaturas rancias, por así decir. Mutaciones, qué sé yo, zombies, cadáveres, todo ese estilo, medio. Todo el gore rancio, podrido, por así decir, como yo le digo. Y mi familia, la verdad que bastante piola, me aceptaron de todas mis maneras. Me apoyaron en todo, por suerte, toda la buena movida de ese palo. En cada evento me felicitan cada vez que voy, no, mirá, les cuento todo el mambo, la gente que conocí y todo, y es como que les alegra que se me abran más puertas de lo normal que como empecé. Pues empecé rebajo y de a poco como que voy subiendo de a poquito, y es una locura. Y ellos están felices de eso, y me pone contento. A los 13, 12 años, fue en un evento de acá. Me acuerdo de ese tiempo estaba Topo, estaban todos los vieja escuela, por así decir. No le gusta que lo etiqueten. Pero ahí fue como que me incentivé a pintar murales, a crear mis propios diseños. Me llevó bastante tiempo, unos 7, 6 años más o menos. Como en ese caso, bueno, mirando películas, cómics, muchos cómics de terror. Bueno, empecé armando mis bombitas, empecé haciendo cuadros y bueno, el tema del graffiti se metió bastante. Empecé a rayar paredes, todo, me hice conocido, por así decir, cosa que me daba miedo expresar lo que yo hago porque no sabes si a la gente le gusta o no. Y yo dije en un momento, bueno, ya está, vamos a empezar a meterle y si le gusta, le gusta, si no le gusta, no le gusta, última táchenme. Y así empezaron mis mutaciones por todo yo. Sí, tengo una que siempre me acuerdo. Va, tengo dos. Una cuando arranqué de pintar murales, que cayeron dos móviles. Tuve que salir corriendo, tuve que agarrar las latas, salir. Me acuerdo que tuve que dejar tachitos de pintura, pinceles, todo, porque ahí si te agarraban te metían y mal cagazo cuando sos pendejo, rajé. Después la otra, me acuerdo que estaba pintando en un mural cerca por las calles de atrás de la ría y sale una señora, así, viste, yo cagado, estaba agarrado en pintura, me dice, no te vayas, no te vayas. Así. Y yo, hola, bueno, me disculpo, no tengo permiso para pintar la pared, le digo. Y me dice, bueno, bancame 5 segunditos. Viene y saca 4 tachos de pintura blanca, saca detonadores, saca pinceles. Me dice, todo esto lo tengo al pedo, así que toma, te lo regalo. Chocho me fui, llena de pintura, así, pinceles, todo re contento. Y cosas que son parte que a veces no te pasa.
Porque, qué sé yo, tengo un vecino, o te llama la policía, o te agarran ahí, o te meten una denuncia por andar haciendo vandalismo, en ese caso, entre comillas. Arte y está el vandalismo también. Existen las dos, en ese caso. Tener el vandalismo, que es salir de noche y empezar a rayar todo lo que se te ve en la cara. Después, bueno, arte ya lo veo muy sentido cuando vos pedís permiso para estar tranquilo y hacerte un mural bien elaborado. Eso para mí, el arte del vandalismo. Eso es algo copado que me gustaría, el neo tradicional. Después, bueno, el realismo me encanta, pero es algo que, amigo, tenés que elaborar demasiado. Tenés que estar horas y horas sentado así. Pero me gustaría, o sea, es como que tengo un inicio, pero a la vez lo corté porque, no sé, me lleva mucho tiempo. Mucho estrés también, a veces no me da ganas de dibujar, no, nada. Pero esos son más o menos lo que me gusta hacer. Y el bully style. Es algo que lo veo por Cachito, un grafitero de acá, y es un estilo muy capado, muy copado. Si vos lo sabés llevar es una locura, como lo que queda. Bueno, como todo artista tenemos un bloqueo mental de que a veces no sabes qué dibujar, te sentado, pones una hoja en blanco, un lápiz y no sabes qué hacer. Bueno, yo en ese caso, qué sé yo, salí a caminar un rato, o ilustrarme con, qué sé yo, con películas, leer un par de cómics o buscar, qué sé yo, referencias. En ese caso leo mucho al chabón este que se llama Jimbo Philly, que es mi ídolo, por así decir, es mi seguidor. Yo lo recibo loco y toda la influencia sale de ahí. Y en ese caso, qué sé yo, estar relajado y sentarte a dibujar, porque si estás muy tenso, además cosas, tenés muchas preocupaciones, como que te da tremendo bloqueo en el arte, de todo. Y me acuerdo, no sé qué artista era, que ponía un cuadro en la pared en blanco y el chabón lo dejaba ahí en su casa. Y ahí pasaba caminando así de referente, mirando el cuadro, hasta que listo, ahí salía el toque y me entraba a dibujar. Y eso lo pongo en práctica. A veces me parece mi pieza una pieza de manicomio, porque pongo hojas blancas en todos lados. Y qué sé yo, estoy tomando unos mates y me empiezo a acordar diseño, pum pam, listo, agarro, hago un bosquejo. Dice, me siento y ahí lo empiezo a dibujar, a transformarlo bien. Y así va saliendo. Los bloqueos artísticos famosos. Sí, Jimbo Philip. Es un artista gráfico de Santa Cruz. Todo lo que hace es una locura. Eh, Todo medio basado en el skate. Cuando empecé a andar, me gustaban mucho las gráficas de las tablas y empecé a investigar, como el artista este Creatory, Dead Wish, son todos unos locos bastante lo que me gusta, hacen letras estilo sangre, todo basado en zombies, artistas muy copados, que hasta el día de hoy los sigo y son mis referentes en todo. Bueno, el primer evento fue en el Fátima, del barrio ese que está cerca de la Rotonda. Me acuerdo que me había hablado Vasito para presentar un mural. Me dice, mira, te habilito unas paredes, ahí van a ir un par de grafiteros. Y ahí me acuerdo que hice mi primer diseño, que me acuerdo que era un parásito, que eran los primeros bosquejos con los que empecé a hacer. Y de ahí le empecé a meter. Bueno, ahora me estaba acordando también, ayer tuve un evento igual, donde estuve pintando y estuve presentando también mi arte ahí. Me produce relajación, me quita el estrés, me siento bien conmigo mismo, a veces como que me pierdo en las líneas o me pierdo también pintando, me pongo a veces como muy detallista, a veces me pierdo en los colores, así como que las gamas de los colores que represento a veces es lo que yo quiero mostrar de mí. O sea, uso muchos colores neón y es como que representa mi interior, por así decir. Soy un viejo color hinche. Y el graffiti influyó bastante en mí, la verdad que es una forma que me hizo expresar demasiadas cosas. Me hizo dejar de lado muchos mamos míos que tenía. O sea, soy una persona que se estresa demasiado con muchas cosas. Y cuando conocí el graffiti fue como que mi cable a tierra. Así de buena fue mi cable a tierra. Qué sé yo, a veces me sentía como en un pozo depresivo, por así decirlo,
Porque a veces me pasa y agarrabas pintura, listo, ya fue, vamos a pintar. Y eso me deja de lado muchas cosas, muchas preocupaciones, por así decirlo. Mi sueño es irme a México. A México porque, bueno, soy muy fan del lettering chicano también. El arte mexicano me encanta, es algo que lo llevo desde muy pendejo. Lo azteca, todo. El arte mexicano, la cultura también, el Día de los Muertos, todo eso. Es un viaje porque representa mucho también a lo que hago y también como que me da más sabiduría en aprender y mezclar más las cosas. Me gusta mezclar mucho también, o sea, los estilos. El tatuaje. El tatuaje es algo que me gustaría y lo estoy aprendiendo. Estuve 4 años con miedo a agarrar una máquina, de lastimar a alguien, de algo, de todo, así es como que miedo a todo. Pero de golpe y porrazo un día salió un cambio, tuve la máquina en mano y yo dije, bueno, ya fue, vamos a practicar sin miedo al éxito, como dicen todos. Y se dio. De a poco voy agarrando, le voy agarrando las mañas, todo. Tengo mucha gente que me está dando bastante ayuda, nunca pensé que me iban a ayudar. Como dicen que en el rumbo del tatú es muy cerrado, porque muchos lo dicen. Pero la verdad me tocó gente que es muy copada y me da tips, me dan ayuda, mira, caíte a mi tienda, te ayudo, te digo unas técnicas y la verdad estoy re contento con eso. Ojalá que se me dé y hay que seguir metiéndole a pulir. Se puede, se puede, pero lo que te juega mucho en contra es la economía. La economía hoy en día está bastante complicada. En el tema del arte se puede, pero tenés que meterle muchas garras y tenés que tener mucho efectivo, por así decir, porque las pinturas ya en tinta, ya en guante, ya en todo lo que utilices, ya sea diferente tipo de artista, está muy caro, muy caro. Pero si le metes ganas, capaz que se puede, se puede. Haciendo tu propio diseño, sacando tus remeras, o sea casero o no, ya ganás porque estás trabajando de tu arte, por así decirlo. Graciosa, tengo una vez, me acuerdo que estuvimos pintando con unos amigos por el barrio del 213, que prácticamente lo estamos rayando mucho ahora, la gente se copa, los vecinos agarramos, señora, aplaudimos, podemos rayar la pared así. O sea, nosotros decimos así, pero agarramos las hojas y les presentamos, mirá, nosotros hacemos esto. Y me acuerdo una vez apareció un borrachito, viejo ebrio así. Y nos empezó a agitar así, estábamos escuchando Flema y el loco empezó a cantar los temas de Flema, así, re seco. Y en una parte empezó a poguear así, no va, y bueno, ahí se pudrió todo porque se cayeron las pinturas, los pinceles, todo, y bueno, ahí quedó el viejo ebrio, por así. Cago de risa. Y yo te digo la verdad, hoy en día se está viendo demasiado el arte. Es como que están abriendo muchas las puertas a todos los artistas. Y si ya están habilitando ahora que la gente lo haga, si ven 10 años más, capaz que da sus bajas, porque siempre da sus altas y sus bajas, pero siempre terminan como mostrando todos los artistas. Así que de acá en 10 años, le digo la posta, hay que meterle pila. Hay que moverse, hay que pintar, hay que darle color a la ciudad. En las casas las personas con sus cuadros, stickers, todo. Así que hay que meterle pila. He visto mi punto de vista que en varios eventos que fui no veo gente que haga escultura. Escultura es una rama del arte que me gusta también demasiado. Yo hago también, bueno, empecé hace 2 años a laburar lo que es porcelana fría. Arcilla ya laburaba como hace 5 atrás, pero lo dejé de lado porque es un material muy caro también. Pero es algo que me gustaría ver a gente que haga sus propios muñecos, esculturas, cosas así. Bueno, yo en ese caso presenté máscaras que hice y muñecos también en el evento de ayer. Es una pregunta que muchas me la hacen. La pandemia, te digo la verdad que fue la bomba para todos los artistas. Los que escuché en todos los eventos que he ido hasta ahora, la cuarentena fue como que hay muchos artistas escondidos acá y se está viendo demasiado. Y ahí te das cuenta que a la gente le falta tiempo. Le falta tiempo para poder sentarse a pintar y demás porque vi demasiada gente que no conocía que salieron con su arte y todo lo demás. Y a mí en ese caso me hizo trabajar mucho mi estilo, me hizo abrir otras ramas, aprender
otros estilos también. Me estoy basando mucho, como había dicho, en el neo tradicional. Es algo que necesito aprenderlo porque me gusta. Y eso como que lo estoy repuliendo ahora de a poquito. Tuve que callar un par que no daban más que lo que peor. Todo hijo del clan, el mundo sultano, no sin valor. Sin anillo, sin que late tambor. Si hablas de pata, la parte en la boca no te da bocón. Las cosas son difíciles, no estoy para la moda del montón. Tuve que callar un par que no daban más que lo hacían peor. Todo hijo del clan, el mundo sultano, no sin valor. Sin anillo, sin que late tambor. Si hablas de pata, la parte en la boca no te da bocón. Las cosas son difíciles, no estoy para la moda del montón. Los tales no se atan, soy el piercing que los capta. Soy el video que los corta, al menos su droga barata. Argentina exportadora, boxeo de locomotora. Menores con más de 10 causas, me miran y dicen qué pasa. En los cables más chantaje night, todo el día la muy en play. Viajo tanto me parezco a McFly, tengo todo esto me la paso online. Soy como Aymar el ídolo del lío, a mi compás el malo es un desafío. Voy a hacer el túnel del argentino, juro que no fumo igual te consigo. Tuve que callar un par que no daban más que lo hacía peor. Todo hijo del clan, el mundo sultano, no sin valor. Sin anillo, sin que late tambor. Si hablas de pata, la parte en la boca no te da bocón. Las cosas son difíciles, no estoy para la moda del montón. Tuve que callar un par que no daban más que lo hacían peor. Todo hijo del clan, el mundo sultano, no sin valor. Sin anillo, sin que late tambor. Si hablas de pata, la parte en la boca no te da bocón. Las cosas son difíciles, no estoy para la moda del montón. Guacho, los menores ya no somos nada hablando. No somos capos ni llegamos a ser malandros. Llegamos a ser malandros. Entre medio del lío la plata delirando. La plata delirando. Como Sandro tengo una flor de contrabando. Guacho, los menores ya no somos nada hablando. No somos nada hablando. No somos capos ni llegamos a ser malandros. Entre medio del lío la plata delirando. Como Sandro tengo una flor de contrabando. Una flor de contrabando. So mami, Menorcitos Club. And yeah, so